Damos gracias al Señor que nos ha permitido poder compartir estas alabanzas. Agradecemos al ministerio que nos está ayudando acá y, como decía Sergio, a cada uno de los que está colaborando para que esto sea posible. Damos un saludo a cada uno de ustedes que están también en sus hogares, compartiendo ahí en familia en este día que se dice que es el día más helado del año. Pero gracias que tenemos el calor del Señor que nos abriga en todo tiempo. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, que esta vez está en el libro de Lamentaciones. El pastor Sergio estuvo compartiendo hace unas semanas atrás también acerca de este libro. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Está en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Yo exclamo, mi resplandor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, su misericordia, dice, son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, en esta tarde. Agradecemos tu presencia, Dios bendito, y oramos pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo nos pueda dar discernimiento de esta palabra, que sin duda va a hacer bien a nuestro ser, Dios eterno. Tú conoces la necesidad de cada corazón que está en esta tarde congregado, Dios maravilloso. Conoces la necesidad también de los que después la oirán posteriormente. Por eso rogamos tu asistencia, Espíritu Santo, guíanos hacia toda verdad. Confiamos plenamente en tu palabra, confiamos en tu presencia, en tu poder. Confiamos en que tu palabra nunca volverá vacía, Dios maravilloso. Agradecemos por este tiempo y pedimos dirección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, he puesto por título a este pasaje, a esta meditación, Aún me atrevo. Usted después se dará cuenta del porqué del título. Estamos aquí en este libro de Lamentaciones, cuyo, según la tradición judía, quien escribió es Jeremías. Y este libro es podríamos llamarlo como una colección de canciones fúnebres, donde expresa el dolor devastador ante la destrucción de Jerusalén y también el dolor devastador por el destierro del pueblo a Babilonia. Y cuando uno lee este libro, usted encontrará que el profeta no ahorra detalles en relatar lo horrible que está pasando, lo horrible de la tragedia, como mencionábamos recién, acerca de la destrucción de Jerusalén y del destierro del pueblo a Babilonia. Pero es bueno tener el contexto donde estamos leyendo esta palabra. Y yo quiero mencionar un par de versículos que aparecen acá para que nos demos cuenta del momento que está viviendo el profeta, el momento que está viviendo esta nación. Por ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo 7, dice: porque el Señor castigó a Jerusalén por sus muchos pecados, sus hijos fueron capturados y llevados a tierras ajenas. En el 1:11 dice: su pueblo gime en busca de pan, vendieron sus tesoros para comprar comida y mantenerse con vida. Más adelante dice: cómo perdió su brillo el oro, hasta el oro más preciado se volvió opaco, las piedras preciosas, dice, yacen esparcidas por las calles. Los que antes comían manjares más ricos
ahora mendigan en las calles, mendigan el pan, mendigan cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes, dice, se vestían con ropas de más alta calidad, ahora, dice, hurgan entre los basureros buscando qué comer. Imagínense el momento que se estaba viviendo. Dice más abajo, es imposible andar por las calles sin poner en peligro la vida. Dice el profeta, se acerca nuestro fin, nuestros días están contados, estábamos condenados. A tal punto llegó la situación crítica que dice en un pasaje 4:10, dice, las mujeres de buen corazón habían cocinado sus propios hijos, los comieron para sobrevivir a este sitio. Imagínense el terrible momento que se está viviendo. Es un momento muy delicado, un momento de muerte, un momento de destrucción, hay hambre. Ahí decía que aquellos que se vestían con las más ricas vestimentas ahora hurgaban dentro de los basureros para ver qué podían comer. Imagínense el momento en que se está viviendo. Pero aún en estos momentos, aún que son terribles, que son difíciles, y aún en los momentos que podamos estar viviendo en la actualidad, siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Porque Dios nunca va a perder el control y nunca Dios nos va a dejar sin una palabra para que podamos sobrellevar el tiempo que nos toca vivir. Y en este caso, dice el profeta, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Pero aquí ocurre algo importante, que es el versículo clave. Y dice, no obstante, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Algo pasa ahí con el profeta. Algo está pasando en este momento por el corazón del profeta. Y cosas tienen que ir pasando por nuestro corazón, guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que señala el profeta? Dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Cuando nosotros hablamos de atreverse, estamos hablando de que alguien que es capaz de hacer algo arriesgado, alguien que tiene el valor para hacer algo, alguien que tiene el suficiente coraje para hacer algo. Y aquí el profeta dice, aún me atrevo a tener esperanza, es decir, aún soy capaz, aún tengo valor, aún tengo el suficiente coraje. ¿Para qué? Dice, para tener esperanza. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y aquí vemos algo que es muy importante. A veces usted ha escuchado, porque yo lo he escuchado también, cuando dice, no es bueno vivir de los recuerdos. Pero aquí nos va a enseñar la Escritura lo importante de que algunos recuerdos son vitales para nuestra vida, sobre todo en nuestra relación con Dios y con lo que Dios hace. Por eso el profeta dice, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. ¿Qué es lo que recuerda el profeta? El profeta dice que se atreve a tener esperanza. ¿Y cuándo le viene esta esperanza? Porque está viviendo un momento súper difícil la nación. Está viendo que todo está terrible. Pero él dice, pero aún me atrevo a tener esperanza. Aún me atrevo a tener esperanza. ¿Cuándo qué? Cuando recuerdo. Y fíjese que quiero hacer un paréntesis acá y que podamos ir al Salmo 77. Porque hay una situación que está viviendo también Asaf en este salmo, y donde él se hace muchas preguntas, como las preguntas que se puede hacer usted, como las preguntas que me puedo hacer yo en los momentos difíciles. Y él está en un momento muy difícil, donde dice, por ejemplo, estoy tan afligido que no puedo orar, no puedo dormir. Y dice, pienso en los viejos tiempos que se acabaron hace tanto, cuando en mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora dice, en mi alma la considero y veo la diferencia. O sea, está viviendo un momento difícil. Y ahí empieza el salmista a hacerse preguntas que a veces se ha hecho usted y que me he hecho yo, si somos sinceros.
¿Y cuáles son las preguntas que se empieza a hacer el salmista? Dice, ¿me habrá rechazado el Señor para siempre? ¿Le ha pasado a usted? Dice, ¿me habrá rechazado el Señor para siempre? Hace otra pregunta, dice, ¿nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? Está hablando de Dios. ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Ha dejado de cumplir sus promesas para siempre el Señor? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Qué piensa usted? ¿Se habrá Dios olvidado de ser bondadoso? ¿Se habrá agotado su amor? Y fíjese que más abajo dice, ¿habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Es decir, ¡pah! Cerró la puerta a la compasión el Señor. Esa es la pregunta que él hace. ¿Habrá cerrado el Señor de un portazo la entrada a su compasión? Y después dice, y yo me digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano, dice, contra mí. ¡Wow! Yo me he hecho preguntas cuando he vivido momentos difíciles. Y si somos sinceros, todos nos hemos hecho preguntas. Y a veces ha venido a la duda, a veces hay sentimientos como si Dios no estuviera, como si Dios se hubiese ido. Pero fíjese lo que dice después en el versículo 11. Pero después me acuerdo, nuevamente acuérdese que Jeremías dice, habla de acordarse. Y aquí también el salmista dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas en tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras maravillosas. Y ahí se produce un quiebre, un cambio. ¿Por qué? Porque el salmista empieza a recordar las obras maravillosas que el Señor había hecho. Y eso le da un nuevo aliento. Recobra fuerza. ¿Cuándo? Cuando empieza a recordar lo que Dios había hecho antes. Por eso que es importante tener recuerdo, no olvidar las obras que el Señor ha hecho. Recordar. Volvamos a lo que estábamos viendo en el libro de Lamentaciones. Lo que decía Jeremías, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué será lo que recuerda el profeta que tiene un nuevo ánimo? Que viene nueva fuerza. ¿Qué será lo que hace que este hombre como que recupere el aliento? Dice, no obstante aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Primero dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¡Wow! Nunca se acaba. Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. No se termina. Él lo recuerda. Él sabe que Dios es fiel. Se acuerda de que sus misericordias, dice, son nuevas cada mañana. Sus misericordias jamás terminan, dice la palabra. Que su fidelidad es grande. Él dice, el Señor es mi herencia, por tanto en Él esperaré. ¿Se fija que es importante el poder recordar? ¿Qué es lo que recordó el salmista? Las maravillas del Señor. ¿Qué es lo que está recordando en este caso Jeremías, el profeta? El carácter del Señor, lo que es el Señor en esencia. Y es algo que usted ni yo podemos olvidar. Porque si nos olvidamos de las maravillas del Señor, si nos olvidamos del carácter del Señor, vamos a terminar quejándonos. Por eso la importancia de recordar quién es Dios, de recordar su palabra, sus maravillas. Y usted y yo creo tenemos testimonios de las maravillas que Dios ha hecho con nuestras vidas. Yo creo que usted puede en este momento empezar a ver hacia atrás y recordar cuántas veces ha visto la fidelidad de Dios, cuántas veces ha visto la mano del Señor. ¿Le ha fallado el Señor alguna vez? ¿Se ha agotado su amor para con usted? ¿Le ha cerrado la puerta de la compasión, como dice el salmista? No lo ha hecho. Y no lo hará porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso en el momento es que está viviendo este hombre un momento tan terrible y momento que a lo mejor usted está pasando difícil, debe acordarse de la fidelidad del Señor. Debe atreverse, como dice aquí, a poner la esperanza en el Señor, como lo hizo Jeremías. No era un momento difícil, no era un momento fácil. Jeremías es un hombre usado por Dios, pero es un hombre con fortalezas y debilidades como en todo ser humano.
como usted y como yo, que fue usado por el Señor para ese momento específico. Y Dios necesita profetas, Dios necesita hombres y mujeres de Dios para este tiempo, que es un tiempo difícil, donde la gente no tiene esperanza, donde hay gente que está angustiada, donde hay gente que necesita una palabra del Señor. Pero para llevar una palabra de esperanza, para llevar una palabra con convicción, una palabra de poder, somos nosotros los que tenemos que llenarnos primero y tener la convicción nosotros, atrevernos nosotros a ser capaz, como dice acá Jeremías, me atrevo a tener esperanza, es decir, a ser capaz de confiar en Dios, a volver a confiar en el Señor, a tener el coraje de decir, sí, hay esperanza, aún después de la muerte. Porque la palabra que Dios nos da es un seguro íntegro que sirve hasta aún cuando dejamos esta tierra, cuando partimos de esta tierra, aún tenemos esperanza. Y no lo podemos olvidar. ¿Qué más nos dice el profeta? ¿Qué más nos dice la palabra? ¿Por qué él se atreve a tener esta esperanza? No es una esperanza en cualquier cosa. No es como cuando alguien dice, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? Nuestra fe está basada en algo sólido, está basado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en el carácter del Señor. Por eso que es una fe sólida. Y esa es la que nos va a sostener en todo tiempo. Por lo tanto, dice el profeta, esperaré en el Señor. Dice, más abajo dice, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. ¡Wow! Jeremías está recordando eso, que el Señor es bueno con los que dependen de Él. ¿Depende usted del Señor? ¿O dependemos de las circunstancias? ¿De qué estamos dependiendo en este momento? Pero dice, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Y hoy más que nunca hemos de buscar al Señor, hoy más que nunca hemos de buscar su rostro, hoy más que nunca debemos buscar su palabra para sostenernos en este tiempo. Porque la tormenta en un momento va a pasar, pero ahí se verá si el hogar estaba en una roca o sobre la arena. Pero la tormenta va a pasar y va a dejar a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Por eso dice el mismo profeta, dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. ¡Wow! ¡Qué promesa, hermanos queridos! De verdad, cuando yo he leído muchas veces esta palabra, he leído muchas veces Lamentaciones y de verdad esto ha puesto, como dice, un ánimo tremendo en mi corazón. ¿Por qué? Porque dice que por eso es bueno esperar en silencio. A veces no entendemos y a veces siempre tenemos que guardar nuestro corazón y esperar en silencio, dice, la salvación del Señor, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Dios es un Dios de oportunidades. Usted no está solo, usted no está solo. Dios no lo abandona. La palabra dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Recuerden, la palabra del Señor, hasta el fin de los tiempos. Recuerde lo que dijo el Señor, no te dejaré y no te desampararé. Independiente de la situación que podamos vivir, Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Él es un buen Padre y en todo momento Él estará con nosotros, aunque a veces no lo sintamos así, porque esto no es por sentir, esto es por fe, es por la palabra que el Señor ha dado. El profeta Jeremías y el salmista se atreven a tener esperanza cuando recuerda las maravillas del Señor, cuando recuerda el carácter de Dios. La pregunta es si nosotros nos atrevemos en este tiempo. ¿Nos atrevemos a seguir confiando en el Señor? ¿Nos atrevemos a decir que el Señor todo está bajo control? ¿Nos atrevemos a tener esperanza, como lo dice Jeremías? Me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente:
El recordar es sumamente importante, porque cuando nosotros no recordamos la palabra, no recordamos la maravilla del Señor, nos vamos a desenfocar y no vamos a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Un día nosotros nos vamos a estar y vienen otras generaciones. Y qué importante es que podamos transmitir, hablarles de estas maravillas a las generaciones que vienen, para que ellos puedan confiar. Fíjese lo que dice el Salmo 78, 4, dice: no le ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. No le ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Pero para que eso sea real, tienen que estar presentes primero en nosotros. La palabra tiene que estar presente en nosotros. Tenemos que tener presente en nuestro recuerdo las maravillas del Señor, lo que Dios ha hecho hasta ahora. Y si Dios nos ha sostenido ahora, lo seguirá haciendo. Por eso es que es importante que nosotros primero tengamos la palabra viviendo en nuestro corazón. No le ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor y de su poder y de sus imponentes maravillas. Ahora, ¿con qué finalidad? Y más abajo responde, dice: de modo que cada generación volverá a poner su esperanza en Dios y no olvidará sus gloriosos milagros, sino que obedecerá sus mandamientos. Entonces, esa es la finalidad: recordar, entregarle a las nuevas generaciones, de modo, dice, que ellos vuelvan a poner su esperanza en Dios y no olvidar sus gloriosos milagros. Hay una tarea tremenda que tenemos hasta que el Señor nos llame a su presencia, y es de transmitir a las generaciones que vienen la palabra del Señor, las obras maravillosas del Señor, los milagros del Señor. Que no cometamos el mismo error que cometió este pueblo. Ahí en Jueces dice que se levantó una generación que no conocía al Señor, no sabían de sus maravillas. ¿Y sabe por qué ocurrió eso? Porque el pueblo se olvidó de las obras que el Señor había hecho. Y usted y yo no nos podemos cometer el mismo error. Por eso que este es un tiempo para atreverse, este es un tiempo para tomar valor, este es un tiempo para tomar coraje y volver a poner la esperanza en el Señor, recordando su palabra, recordando las maravillas que Él ha hecho, recordando los testimonios. ¿Cuántos testimonios hay? ¿Cuántos testimonios hay en medio de su iglesia? ¿Y por qué callamos? ¿Por qué no hablamos de esas maravillas? ¿Por qué no hablamos de este Dios todopoderoso? De este Dios que es más grande que esta pandemia. Y no tengamos temor, porque nuestras vidas están en sus manos. Como decía, este es un seguro íntegro. ¿Por qué? Porque va más allá, este seguro corre más allá del momento que dejemos esta tierra. Va más allá. Por eso la palabra cuando dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque así como Cristo resucitó, también los que han partido con Él, dice, resucitarán. Y quiero leerles algo de un médico cirujano de un libro que se llama La felicidad sólida y que tiene que ver habla del sufrimiento. Y fíjese que aquí hay una pregunta y lo comparto porque me dio gusto, porque tengo la respuesta a lo que señala él. Dice, la felicidad es la victoria sobre el dolor. Para vivirla, por lo mismo, no hay otro camino que aquel de pasar por la antesala del sufrimiento. En este sentido, dice, quien huye del dolor, renuncia a la felicidad. Para ser feliz, concluye,
el neuropsiquiatra francés, en lugar de arrancar del dolor, hay que descubrir cómo y gracias a qué se puede superar. Y yo me quedo con esto último, porque dice, para ser feliz, dice el neuropsiquiatra francés, en lugar de arrancar del dolor, hay que descubrir cómo y gracias a qué se puede superar. Y cuando dice gracias a qué se puede superar, es gracias a Cristo, gracias a su palabra, gracias a su promesa. Por eso la importancia de recordar la palabra, por eso la importancia de recordar lo que Dios ha hecho, por eso la importancia de vivir la palabra, por eso la importancia de transmitir a las generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, la palabra, hablarles de las maravillas, de lo que Dios ha hecho por nosotros en tiempos pasados y de lo que habrá de hacer en este tiempo. La respuesta a lo que decía este hombre está aquí, en su palabra. La respuesta a su necesidad, a lo que usted requiere, está en la palabra del Señor. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Se atreve usted a tener esperanza cuando recuerda lo que Dios ha hecho por usted? ¿Nos atrevemos a tener esperanza cuando recordamos las promesas del Señor? ¿Vamos a ser capaces? ¿Vamos a tener el valor? ¿Vamos a tener el coraje de transmitir estas buenas nuevas? Esa es una decisión suya y una decisión que tengo que tomar yo cada día. Pero aquí nos señala el salmista que él se atrevió a tener esperanza cuando recordó el carácter de Dios. El salmista recuerda las maravillas del Señor, la palabra del Señor, y sin duda que eso trajo un cambio, un clic. Y eso tiene que hacer un cambio en nosotros también en este tiempo. No estamos solos. Aún con todo lo que está aconteciendo a nivel de país, a nivel mundial, Dios está al control. Y lo único que espera Dios, que estemos a la altura de lo que Él nos ha llamado. Y con fe, tener esperanza y confianza en que Él está al control de todo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta tarde por su palabra. Sin duda se han estado viviendo momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, de angustia. También el dolor de ver partir seres queridos, hermanos en la fe, pastores, siervos tuyos, Señor. Pero tus planes son eternos, Dios bendito. Y en medio de esta compulsión, nos tomamos de esta palabra que señala Jeremías, donde dice, aún me atrevo a tener esperanza. Aún me atrevo, en medio de todo este caos, en medio de toda la situación que él estaba viviendo, que el pueblo estaba viviendo, él reconoce y se atreve a tener esperanza. Que podamos reaccionar también como el profeta y podamos volver a tener esperanza, a tener confianza en tus promesas, en tu palabra, a recordar las maravillas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Y recordar que tú has prometido que no nos dejarás, que estarás en todo tiempo con nosotros, porque usted es un Dios fiel. Restáuranos, Señor, y haz que regresemos a ti, termina diciendo Jeremías. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Dios, permite que esta palabra, Señor, se anide en nuestro corazón. Usa el Espíritu Santo lo que yo no he podido decir claramente. Espíritu Santo, aclara en el corazón de cada uno de mis hermanos, de los que están oyendo. Y fortalece la vida de cada uno de tus hijos, Dios maravilloso. Volvemos a poner la mirada en ti,
en tu palabra, en las obras que tú has hecho y en las que harás. Y por lo tanto nos atrevemos a tener esperanza nuevamente. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Bueno, como nos atrevemos a tener esperanza, vamos a ir a una alabanza que tienen preparada nuestros hermanos. Dios les bendiga.